Saludos, estimado abogado. Mi nombre es Tatiana Granja, estudiante de la carrera de Derecho en línea tercer nivel paralelo B. En este video analizaré la aplicación del principio de favorabilidad en el derecho penal ecuatoriano, utilizando un caso hipotético. El procesamiento de Carlos Pérez por lavados de activos y basaré el análisis en la teoría de la norma penal, su validez material y espacial y en la retroactividad benigna, dados en la clase de estudios de ciencia penal. En el caso de Carlos Pérez planteado en la actividad, el ciudadano ecuatoriano residente en Colombia habría cometido lavado de activos entre enero y marzo del 2024. En ese proceso, el COIB establecía una pena de 7 a 10 años. Sin embargo, en agosto del 2024 entró en vigencia una reforma que redujo la pena de 5 a 8 años y añadió un nuevo requisito típico. Meses después, en octubre del 2024, Carlos fue detenido en España, donde la legislación contempla penas menores por este delito. En los estudios analizamos que como regla general se rige el principio tempus regit actum, es decir, se aplica la ley vigente al momento del hecho. Esta es la regla de irretroactividad penal, recogida en la Constitución y en el COIP. Sin embargo, existe una excepción fundamental que es la retroactividad de la ley más benigna, expresamente establecida en el artículo 76, numeral 5 de la Constitución y el artículo 5, numeral 2 del COIP. Esto significa que si surge una nueva ley como una pena o tratamiento más favorable, esta debe aplicarse incluso si es posterior a la comisión del delito. En nuestro caso, la ley vigente al momento de los hechos contemplaba una pena de 7 a 10 años. La reforma posterior redujo la pena de 5 a 8 años. Esto representa un beneficio claro para el procesado, además que la reforma introdujo un nuevo requisito típico, lo que podría incluso excluir la responsabilidad penal si ese elemento no se cumple. En conclusión, podemos decir que la ley aplicable es la reforma de agosto del 2024, por ser más favorable tanto en pena como en tipicidad. En cuanto a la aplicación espacial de la ley penal, se puede esta usar en cuanto a la ley española, según lo que nos dio en clases, la vigencia espacial de la ley penal se rige principalmente por el principio de la territorialidad. Esto está en el artículo 14 del COIP y esto implica que Ecuador aplica su ley penal a delitos cometidos en su territorio o que afectan a bienes jurídicos nacionales. El principio de la favorabilidad no autoriza a aplicar legislación extranjera. En el compendio es claro en que la validez material y espacial de la ley penal depende del territorio, la soberanía y del sistema jurídico al que pertenece la norma. Por lo tanto, podemos decir que aunque España tenga penas menores, Carlos Pérez será juzgado en Ecuador conforme al COIP y la ley española no puede sustituir la ecuatoriana. Lo máximo que puede influir la ley extranjera es en el proceso de extradición, nunca en la determinación de la pena dentro del juicio ecuatoriano. Como conclusión de esta ley, decimos que la defensa no puede argumentar la aplicación de la ley penal española en Ecuador. En cuanto a los elementos más relevantes para determinar la ley aplicable, podemos decir que se determina la validez temporal y espacial de la ley penal, que deben analizarse varios factores como son el momento de la comisión del delito, que es la clave para definir la ley vigente y activar la favorabilidad. También la existencia de una ley posterior benigna. La reforma penal de agosto del 2024 reduce la pena y modifica el tipo penal, lo cual activa la retroactividad favorable. Por otro lado, tenemos el lugar del hecho y bienes jurídicos afectados, que permite definir la competencia territorial del Ecuador conforme al principio de territorialidad. Tenemos también la detención en un país con legislación distinta. Esto importa para fines de cooperación penal internacional, pero no cambia la ley aplicable en el proceso. Y por último, la naturaleza del delito, que en este caso es el lavado de activos que afecta a bienes jurídicos ecuatorianos, lo que refuerza la aplicación de la ley nacional.
Como conclusión final, decimos que el principio de favorabilidad exige aplicar la reforma penal ecuatoriana de agosto del 2024 al ser más benigna o favorable para Carlos Pérez. La ley española no es aplicable en Ecuador debido a los límites de la validez espacial de la norma penal y los elementos clave para este análisis fueron la fecha del hecho, la existencia de una ley posterior más favorable, el territorio y la naturaleza del delito. Muchas gracias.